Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hacer un gameplay en español del juego Rock Heroes. Vamos a seguir con este juego. Si os acordáis, desbloqueamos al mago y es el que vamos a probar hoy. De qué tal funciona. Va con espada, entonces no tengo muy claro, porque siendo mago pensaba que iría con magia. Pero no, va con su espadita. Y aquí veis todo lo que tenemos ya. El taller, aquí donde subimos la fuerza. Laboratorio, mira, el laboratorio voy a ir. A ver si hay algo nuevo. A ver. No. Quedan estas dos cosas, pero no podemos. Lo que pasa es que luego tengo dinero, tengo que gastarlo. Ese dinero hay que gastarlo porque si no lo pierdo al entrar en la mazmorra. Así que... ese dinero, las gemas. Vamos a ver si le pongo algo más. Esto estaría bien, pero no puedo. Alcance, pues mira, un poquito más de alcance. Sí. Y ya está. Vale, pues ya está. Si pierdo eso, un poco es mucho. Porque es que no me da para nada más. Mira. Ojalá. Las bellotas no sé para qué serán. Ya tengo unas cuantas, me parece, ¿eh? Vamos a ir por el camino, así vamos cogiendo cositas. Es un poco por encima, y tampoco voy a romperlo todo. Y... muy bien. Ven para aquí, no huyas. Seguimos consiguiendo bolitas de estas, por ejemplo, y no sé ni para qué son. Todavía. Ya lo averiguaré ya. Uy, cómo ha venido ese zumbao. A ver, vamos a ir por aquí arriba. Quieto. Pero por aquí he ido a investigar algo. Porque aquí es el camino normal o es es diferente este camino. Aquí, vale, aquí viene el primer día. O sea que no me quede a chafardear por aquí. Es el lago. Y quieto parado. Jolín estos. Van a saco, conmigo. Venga, bellota, cógela. Pues es el camino normal. Yo pensaba que no era el camino normal este. No me lo sé, ¿dónde vas? Ahora. No cogía la piedra. Es verdad, no había probado el... Mira, esta es la habilidad que tiene. Que es otro sprint. De momento. Que mola mucho, pero bueno. Pero ven por aquí. Y ya estamos otra vez aquí. En Teracar. Máximo de bombas. Sí, quiero aceptar el desafío. A ver si ahora me cambia el arma. No, sigo teniendo esto. Espérate, esto así la tengo aquí oculta. No, como verán, tengo nada de esto, el libro. Entonces tendría que empezar a gastarlo. Le voy a empezar ya al nivel 2, porque si no ahora me tengo que pegar aquí un ratito dando vueltas. De más, ¿no? Para prepararse de un principio. Tengo que traer todo esto hacia aquí. Todo aquí. Un poquito más. A la izquierda. Esto de en medio no sé si es que me pincha.
No voy ni a pisarlo. Todo igual. Pero me falta una piedra. Bueno, la piedra seré yo. Ahí está. Más 20% de vida. Vale. Entonces, ¿por dónde empezamos? Venga, arriba mismo. Tendemos el pedestal ese. Sol fuera. Tú también, a tu casa. Vale, hay una trampa abajo. Toma, cofre. Que se activa por aquí. Pues la activamos rápido. Es que te sale disparada la flecha, pero a toda leche. Vamos a matar a estos y luego vamos a por el cofre. Se cayó. Se cayó lo que me han dado. Por aquí no. Por arriba. Voy a la antorcha, ya no hace falta que la encienda. Bueno, espérate, por aquí no salió nada. Voy a encender esta. Voy a encender la que hay aquí. ¿Dónde era aquí? Ya como voy a mirar esta zona, a ver si es que hay otra antorcha más. Aquí no. Y por aquí tampoco. Ya está. Superado la sala esta. Pues hacia abajo, ¿verdad? Sí. Siguiente sala, abajo. Madre mía, el teletransporte este. Bueno, pues los magos primero. Bueno, son todos magos lo que hay en esta pantalla. Y me quería dar. Que me quedan callados en la puerta. Mira, dando al gancho. Gancho de cristal. Aquí. Y una llave. Y un cofrecito. ¡Hola! Esto aún no lo había visto. Pues... ¿tengo un libro? Sí. Porque es... otro cargas, ¿eh? A estudiar. Ahí lo tenemos. Ostras, que los cofres... algunos engañan. Puedo ir por arriba para todo alrededor, sí. Estas contiendas no sé si hay algo detrás de alguna, ¿eh? A ver. ¿Se mueve alguno? No, parece que no. Y a ver si podía romperlo con el teletransporte, pero no. ¿Este cuál era el de...? Esto no es. Esto no es. A ver. No tiene... Claro. Si está... Ahora está viendo cuál era el de correr con la espada hacia adelante. Que este no lo tiene. Pero tiene el guerrero. Oh, qué tonto. De acuerdo. Pues seguimos hacia abajo. Ahora sí. Tengo llave. No me quedan más llaves. Oh. ¿Dispara hacia abajo? ¿Qué? Estoy aquí arriba. Eliminadito. Primero vamos a matarlos todos y luego ya hacemos por la sala. De acuerdo. Y... a ver. Vamos a hacerlo bien, ¿no? Un poco lejos, pero válido. Cofre. Muy bien. Operada. ¿Y algo más? Esta puerta.
Y ya está. Todo encendido, sí. Pues tengo dos caminos. Bueno, pues hasta aquí mismo. Cuánto jarrón. Vale, he visto alguno. Mira, varita. A ver. ¿Cómo se dispara con la varita? Estoy en ello, ¿eh? Toma. Madre mía, se dispara como quiere. Ahora. Está disparando al cofre porque tenía parece que tiene como autoapuntado la varita. Y entonces apuntaba al que había aquí detrás todo el rato. Y por eso no podía darle. Y una serpiente por aquí cerca. Esto no es un cofre. Hay un cofre, un jarrón. ¿Este? Ahí estás. Asada, ¿no? Más guapa. Toma, tengo también el arco. Flechas. Ese cofre también lo puedo abrir. Vamos a acabar de limpiar todo esto. Primero abriremos el de abajo, que es el barato. Me imagino que tendrá menos cosas. O siendo barato, a lo mejor tiene esta trampa. Madre mía, qué limpieza he hecho. A ver. Bueno, mira. Y no me da para abrir el otro, pero bueno. Sabiendo que está por aquí. Luego ya venderemos. Que no hay nada en estas cortinas. Espérate que... A lo mejor abro y me disparan flechas. Mira lo que te digo. Tiene pinta, ¿eh? De que me acribillen a flechazos. Hola, no lo he visto. Aquí las puertas. Joder, pero es que no le doy a ninguno. Más vale hacerlo con la espada. Tú fuera ya de una vez. Si yo esto del mago, poco feo, ¿eh? Me acaba de gustar, ¿eh? Vamos a poner... Vamos a poner las bombas. A ver, a ver qué hay aquí. Vale. Aquí hay puerta secreta. Y aquí hay llave. Llave tengo una. Vamos a ir primero a la puerta. Normal. Vale, esto aquí hay que pisar. Ahí no, hay que darle a eso de abajo, a esos interruptores. Lo que veo parece que si lo doy a ese, este jarrón es diferente. Ahí vuelve a aparecer el jarrón. ¿Qué pasa? Venga, tírate. Uy, que me ha acercado demasiado. Vamos a encenderlas todas. Vale, cofre. Vamos a poner este jarrón, no sé por qué. Pero no puedo pasar por aquí. Y por ahí tampoco. Me imagino que tengo que coger el jarrón. Bueno, podría hacerlo desde abajo. Bueno, voy a hacer esto. Ahí está. Y luego tendré que hacerlo al revés para poder pasar a coger el cofre. El libro. Hostia, ¿dónde eres, colega? Vale, que eso no lo puedo pisar. Vale. No me he dado cuenta. Bien. Casi yo estoy aquí. Ahora ya puedo pasar hasta aquí. Pero sigue cerrado ese.
Agua y otro jarrón. De los más, bueno, da igual. Si no quieres, da igual cuál sea el que lance. Primero lo de alrededor. Esto se mueve. Y el otro también. Y... Dale. Fuera. De acuerdo, entonces tengo que coger el jarrón, lanzarlo ahí para poder bajar hasta ese cofre. Así que ahí vas. Y ahora bajar aquí. A dejar mi sitio. No acabo todavía de controlar las distancias, pues no hay manera. Me dan más golpes más tontos. Pues de acuerdo. Ahora dice que tengo puerta con llave de algún lado. En la sala de abajo. Pues vamos a la sala de abajo. ¿Puedo pasar? No. Coge. Vaya. Ahora. Muy bien, ¿no? Vaya puntería tengo. Han sido las prisas. ¿Ven aquí? No. Y aquí está la de llave. Poco me gustan estas de los pinchos, ¿eh? Es que no tiene un ritmo siempre igual, ¿no? Bueno, mira, toma ya. ¡Hostia! Que no lo he visto. A ver si sirve para algo. Joder, a ver, pues, lo que me he puesto donde estoy. Mira, el teletransporte este va bien, ¿eh? Por aquí. Vamos a poner, mira, sala secreta aquí. Bueno, pero acabamos primero con esta, ¿no? Mejor. Muy bien. Es que las escaleras las baja solo. Es que puedes juntarlo un poco a veces, pero... Uy, me pasó. De acuerdo, ahora es por arriba sí o sí, ¿no? Me quedan dos bloques que voy a mover. Uno. Venga, otro más. A ver qué me das. Cofre misterioso. Más 20% de ataque, lo que era. Esto lo puedo mirar por aquí. Equipo. Sí, me han dado ataque. Sale en verde a la derecha. Lo que me van dando. Vale, vale. A ver, una cosa. Después de abajo de todas las habilidades, esferas de poder 0 de 100. Eso no me han dado todavía ninguna. No sé para qué será. Vamos. Uy. Que no sé si el teletransporte hace que no me pinche. Nada. Uy. Calculo mal, ¿eh? Qué puntería, ¿eh? Con la espada. Estoy para salvar al mundo, ¿eh? Sí. Joder, yo te digo. A ver qué tenemos aquí dentro. También energía, ¿eh? Bueno, no más da energía. Vale, ese se teletransporta aquí arriba. Este aquí. O tengo que activar una trampa que la voy a activar ahora, que es esta. De acuerdo, esta está activada. Sí. Este teletransporte ahí. Y este aquí. Madre mía.
Y tengo de todo. Tengo de todo ya. No me hace falta nada. Nivel 2. Esto quiero yo, a ver. Vale. 400. Desbloqueamos el nivel 2 directamente. A ver si la próxima vez que entre lo tengo abierto y me voy al nivel 2 ya directamente. Que es que no vamos a hablar. Yo creo que aquí las recompensas eran... Uy, verdad, no me acordaba de esto. Las recompensas eran mejores. Pero mira, ¿ves? Menos mal que la he activado. Hola tú, los electroquitos. Los electroquitos. Pues nada, revivir. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Tengo mucho dinero esta vez, ¿eh? Oye, ¿por qué tengo tanta cosa ahí en medio? Ah, cuando he... A ver. Todo está mal. Todo no está bien hecho, ¿eh? Cerrar... Vale, yo puedo mover... Aquí, esto quería yo. Recoger. Esta cama la vamos a poner... Bueno, esta cama. La puedo... No puedo rotar. Que he puesto otra. Yo pensaba que había recogido esta. Bueno, lo que había ahí. Ahora sí. Y si quiero quitar una. Devolver. Ah, sí, vale. Y esta también. Esta. Aquí. Cerrar. Ok. No tengo mucho que gastar, la verdad. 241. No sé, me da para alguna casa. Nada por aquí. 100, ¿qué es? No, de momento no. Voy a ir aquí y a fortalecerme. Un nivel. Velocidad también podría subirlo y la distancia. Y esto de momento no. Esto es el daño crítico, vale. Baja de ojo, ahora. Pues voy a coger este. Y... hostia. Y vamos a coger... A ver... ¿Por qué todo el rato me estás hablando? Lo de siempre. Vale. El arquero lo desbloqueé. No. Voy a coger a mi caballero. Voy a coger a este que me gusta. Sí. A ver, aquí hay un cofre. Ahí está. Que no me acordé de investigarlo. Y aquí lo tenemos, seguramente. Ahora que no voy a salir. ¿Qué es esto? Esfera de poder, una pesada esfera de metal caliente. Estos artefactos arcanos podrían proteger algunas gemas del sacrificio exigido por los titanes. Se encuentra en Campo Crespón. Entiendo. A ver. Gema de poder, un 0,2 de gemas conservadas. Cuando entrar en la mazmorra, en lugar de perderlo todo, conservo algo. Entiendo eso. Entiendo eso. Vamos a investigar un poco. Ok. Algo más tiene que haber por aquí. Mira, aquí hay un jarro que no sé si sería para algo. Aparte de para romperlo. De cementerio.
Vale, todo esto no sirve para nada. Esto sí. Esto no sé si algún día servirá. Pero me lo llevo. Esto por aquí. Esto por aquí. Me había pasado. Ah, por aquí no he ido. No. Uy, tío, me da. Recoger. Ah, bueno, que son las bellotas esas. Uy, esa estatua. Hola, 2 monedas. Ah, bueno, sí, aquí había estado. Es verdad. Mira, flechas. Hola, me ha agarrado un toque. He hecho un crítico. ¿Qué? ¿Vienes tú? Vengo yo. Mira, China mal. No me hace, no me da el grande, me da el pequeño. Ah, esto se comunica con la zona normal. Joder. A ver, por aquí. Que no lo hemos investigado. ¿Puedo bajar al agua? A ver. Y... ah, mira, puedo nadar. Ay, se cansa, ¿eh? Cansa. Hostia, esto es cataratas César. Mirad. La estatua está hecha de una arcilla que parece vieja y quebradiza. Seguramente una explosión conseguirá hacer que se derrumbe. Pues, tiene bombas, ¿no? Oh, no. Ya, vamos a ponerla aquí. Os lo pensaba que la ponía de adelante. Zona descubierta. Ay, que estoy en la escalera, no puedo darle. Uy, a ver. Ah, no podré pasar. Así. ¿Esto qué es? Huevas. De cazar. Madre mía, esas 3 hoy. Ah, esto iba al otro lado, ya está. Pues hoy un poquito de exploración, ¿eh? Sí, vamos viendo más cositas. A ver, por este lado puedo ir. Sí. Y ya está. Pues arriba. Hombre, si encuentro un teletransporte para esta zona, esto es. Pues... sea lo que sea, me lo he cargado. Más fuerte las cajas que los motos, ¿eh? Algunos. Bueno, me has cargado un toque, ¿eh? Algunas veces. Bueno, algunas veces no, todo el rato ahora. Vamos aquí. Cofre. Ojo ese cofre. A ver. Ah, necesitaría el gancho. El gancho no lo llevo. Ah, seguramente puedo fabricar el gancho también. Para poder ir a otras zonas que no sean de mazmorra y explorarlas. Ya, ¿no? No sé dónde voy, ¿eh? Oh.
Saltamos aquí abajo. Por ahí salimos, pero vamos a ir para esta zona primero. Hasta luego. Aquí por arriba. Lo que pasa es que me ha parecido ahí un palo. Bueno, un palo no, un pincho. Lo puedo romper con bomba. Ahí. Sí. Como serpiente incluida. Vale, pues nada, otra bomba. Vaya gasto. ¿Dónde estamos yendo? Esa traición, ¿eh? Arriba, no. Por aquí. Uy, había estatua aquí. Mírala. Templo de Quezar. Esto puedo empujar hacia aquí. Y el otro posiblemente también, pero tendré que usar bombas. Es que de momento... el libro... Que aquí tenemos serpiente. Y si puedo... Me tengo que aprender. Tengo que meter en el libro. Me ha quedado perfecto. Ven aquí. Ay. Toma. Perfecto también. Aquí no tengo mapa ni nada de momento. No sería una mazmorra como las otras. Oh, sí, no, porque tampoco no me están dando gemas tampoco. Hostia, qué poco me gusta esto. Más alto. Ah, ya no puedo subir. Pues me pueden dar gemas, ¿no? Oh. Ostras. El escudo, chaval, el escudo. El escudo, acuérdate. ¿No te acuerdas? Y este cofre es diferente, ¿eh? ¿Qué he cogido? ¿Qué es eso? Puño de Quezar. Si te pones este guante serás capaz de lanzar potentes puñetazos para desatascar objetos. ¿Dónde necesitaba? ¿Esto no lo puedo cargar? No. Bueno, sí, pero... Madre mía. Qué velocidad. ¿Cómo se tira? Vale. Había una zona que me suena que tenía que darle un puñetazo. Bueno, esto sigue más rápido ya. A ver, me tengo que tirar al agua para coger ese cofre. A ver, no cabe. Aquí tampoco, pues no sé por dónde. Y seguimos por aquí. Y ese objeto en principio me lo quedo. Creo que ya es para quedármelo. No es un objeto de usarlo en la pantalla, ya no me ha dicho nada. Creo que solo son los de cristal los que no me puedo quedar. Pero en puño puedo... No, debe ser más rápido. Pero no. Vale, pojadito.
Alas de murciélago, ahora me están dando un montón, ¿eh? Y este para el otro lado. Con mi colegui. ¿Qué voy a pasar a hacer? Punto, paso de. Oh. Esto no hace nada. Ahí ahora. Ahí quizás está mejor. No sé. Vienes para aquí. Vienes para aquí. Perfecto. Ya recuperaré bombas. Por algún sitio. Jolines. Dejarme en paz. Oh, aquí no te pongas tú. Me acorralas, hombre. Otro. Venga, que te esquivo, va. Muy bien esquivado de ahí. Muy fácil, ¿eh? Una especie de botones en el suelo. Vale, no sirven para nada. No. Jolín. Arbustos que cuestan un montón. Esto no sé si es por aquí o era por la puerta de la izquierda, ¿eh? Ah, vale, sí. Mira, por la puerta de la izquierda. Que por ahí no tengo retorno. Ah, pero entonces se da la... Calla, calla, calla. ¿Le da toda la vuelta ya? ¿Al mapa? Puede ser. ¿O no? No, no, porque aquí no había pasado. Ah, vale, vale, sí, la zona esta, vale. Entonces ahora tengo el puño con lo que puedo romper esto de aquí. Bueno, pero solo tengo que romper este. Vamos. Vamos. Ah, vale, tengo que romper más. Ahora sí, un poco. Y ahora. Ah, que. Ay, tonto. Que es para aquí. Que es hacia este lado. Vale, galletón. Uy. Qué manía de acercarme tanto. Si encima estoy cogiendo la habilidad de distancia. Precisamente para no acercarme tanto rato. Pero tengo la manía. Esto que no le voy a dar. ¿Dónde estoy? Aquí, ahí arriba. Pues he pasado todo eso ya. Sí, ¿no? Más mira, estoy en el otro lado, que ahí estaba eso que he roto. La Ambrosio. Esto que ya con gancho. Guay, ahora... Sí, ya sé que va con gancho, pero no tengo gancho. Necesito gancho. A lo mejor hay otra mazmorra. Claro, puede ser que haya otra mazmorra como esta. Esto puedo saltar las piedras. Que me den el gancho. Pues que no puedo ni bajarme. ¿Para qué? Tengo que hacer todo el... Sí, creo que tengo que hacer todo el esto otra vez. Me fastidia. Bueno, esta última zona es la más corta. No sé que hay otro camino. No, no me deja pasar. Pues nada, tengo que venir aquí otra vez. Bueno, iremos al pueblo igualmente. Me gusta más el caballero que
que los otros, ¿eh? Bueno, es que el mago sí, tiene más resistencia por lo menos. Joder, macho. Y yo como soy tan malo, pues necesito mucha resistencia. Tómate para uno, ¿eh? Creo que es el primer esqueleto que le paro un hueso. De acuerdo, pues esto aquí ahora. Y ahora nos vamos. ¿Puedo saltar? Sí. Por aquí. A ver, no hay más pantalla hacia abajo. Puedo ir saltándola. Sí. Vale, manera más rápida de avanzar. Aquí adentro. Oye, que le he dado yo antes, ¿eh? Fuera. Vale, esto es el inicio ya. Sí. Bueno, mira, hemos descubierto una cosita. A ver el mapa. Una cosita muy pequeñita. Porque vaya que no quedan cosas. Pues mira, pues aquí. Este es el pueblo, ¿no? Sí. Pues aquí hay esto que también se podría investigar. A lo mejor es otro mini templo que me dan el gancho. Y aquí hay otra cosa. Imagina los alrededores y luego ya hacer lo otro. Aquí no tengo que ir con narices a la mazmorra normal. Madre mía. Qué bueno soy, ¿eh? Ay, y eso de ahí abajo. Ah, pero no podía pasar. No he visto el sitio donde pasar. Esa piedra roja que hay. Venga. Iba a pasar de ti, pero como te estás tirando de cabeza hacia mí, pues tendré que quedarte tu merecido. Esto que aparecen nada más carga la pantalla, además te desplazas a la siguiente pantalla. A veces les cuesta un poco matarlo, ¿eh? Vale, estoy en mi pueblo. Que bueno, que con ese dinero no hago nada. Pero bueno. Ah, mi casita. A ver, más cosas tengo para editar aquí. ¿Y esto qué? No tienes, no tienes. Las camas. Bueno, esto de poco a poco iremos poniendo cositas. Bueno, pues... ahora. Sí, perfecto. A ver. Estadísticas. 3.861 gemas ya, ¿eh? Bueno, pues... me despido. Aquí el caballero se despide de este vídeo de mazmorreo. Hoy poco más, bueno, poco templo. El templo original hemos hecho más exploración y mira, a la vez de estar explorando hemos encontrado ese templo que nos ha dado el puño. Ahora, el siguiente mejor me voy para los otros sitios que hay cercanos, porque oye, si me dan el gancho o algo de eso, cuando esté chafardeando como ahora, me va a ir bien, porque mira, hay un sitio que no podía pasar porque no tenía gancho. Así que lo dejamos aquí, el vídeo de hoy. Solamente a ver si lo puedo tener colgado para hoy. O sea que yo no tengo fibra, ese es el problema que tengo. ADSL y le cuesta, estoy todo el día para subir un vídeo. Así que espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros, comentar cositas, hombre. Eso, yo os voy a responder todo lo que me pongáis. Que eso está bien, que me pongáis comentarios. Si os gusta, no os gusta. ¿De acuerdo? Pues venga, chavalotes. Nos vemos en el siguiente. Adiós a todos.